Bienvenidos a Ecos del Saber. Hoy exploraremos la fascinante perspectiva estoica sobre la sexualidad. Los estoicos, una antigua escuela de filosofía fundada en Grecia hace más de 2000 años, nos ofrecen una visión única y profundamente reflexiva sobre cómo abordar la sexualidad de manera racional y virtuosa. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo los principios estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestros deseos, nuestras relaciones y la búsqueda de una vida plena y en armonía con la naturaleza. A lo largo de este vídeo, exploraremos los valores clave de los estoicos en relación con la sexualidad, como la moderación, la fidelidad conyugal, el autocontrol y la subordinación de los deseos a la razón y la virtud. Recuerda suscribirte, comentar y compartir el vídeo, así como activar la campana de notificaciones para ayudarnos a seguir subiendo vídeos como este. Comenzamos con los puntos clave de la sexualidad desde un punto de vista estoico. Moderación de los impulsos sexuales. Los estoicos consideraban la moderación como un principio fundamental en la vida, y esto se aplicaba especialmente a los placeres y deseos sexuales. A continuación, se desarrolla este punto con más detalle. Para los estoicos, la moderación en la sexualidad significaba no entregarse de manera descontrolada a los impulsos y deseos sexuales. Creían que buscar el placer sexual de manera excesiva o sin restricciones era perjudicial porque desviaba a las personas de la búsqueda de la virtud y la razón. Consideraban que ceder a los impulsos sexuales sin medida estaba en conflicto con el ideal estoico de vivir una vida racional y virtuosa. El autocontrol era otro aspecto esencial de la filosofía estoica en relación con la sexualidad. Los estoicos sostenían que las personas debían ejercer control sobre sus deseos y pasiones sexuales. Esto implicaba la capacidad de resistir la tentación de buscar el placer sexual de manera compulsiva o impulsiva. En cambio, abogaban por una reflexión racional sobre las elecciones sexuales y la toma de decisiones basada en principios éticos y virtuosos. La lujuria desenfrenada, en la que los deseos sexuales dominan y controlan la conducta de una persona, era vista como una manifestación de falta de autocontrol y moderación. Los estoicos consideraban que esto era perjudicial porque distraía a las personas de su búsqueda de la sabiduría y la autotrascendencia. Creían que vivir de manera desenfrenada en el ámbito sexual era incompatible con su objetivo de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Los estoicos también alentaban a las personas a examinar sus deseos y pasiones sexuales a través del autoexamen y la autorreflexión. Esto implicaba cuestionar la motivación detrás de las acciones sexuales y evaluar si estaban en consonancia con la búsqueda de la virtud y la razón. El autoexamen permitía a las personas tomar decisiones más conscientes y éticas en el ámbito sexual. En resumen, la moderación y el autocontrol eran principios clave en la filosofía estoica en lo que respecta a la sexualidad. Los estoicos instaban a las personas a evitar la indulgencia excesiva en los placeres sexuales, a ejercer autocontrol sobre sus deseos y a tomar decisiones sexuales basadas en la reflexión racional y la virtud. Estos principios formaban parte de su enfoque general de vivir en armonía con la naturaleza y buscar la sabiduría y la virtud. Propósito natural del sexo. Los estoicos consideraban que la sexualidad tenía un propósito natural, que era la procreación. Veían la reproducción como un acto en armonía con la naturaleza y creían que las relaciones sexuales debían estar alineadas con este propósito. Si bien reconocían la presencia de placer en el sexo, sostenían que el placer no debía ser el objetivo principal. Para los estoicos, comprender y respetar el propósito natural de las cosas era esencial para vivir de acuerdo con la razón y la virtud. En el contexto de la sexualidad, esto implicaba los siguientes aspectos. Los estoicos consideraban que la procreación era el propósito principal y natural de las relaciones sexuales humanas. Veían la reproducción como un acto en armonía con la naturaleza, ya que perpetuaba la especie y permitía la continuación de la vida humana en el mundo. Desde esta perspectiva, el sexo estaba diseñado biológicamente para la reproducción, y esto constituía su propósito intrínseco. Aunque los estoicos enfatizaban el propósito reproductivo del sexo, también reconocían la existencia del placer sexual. No negaban que el sexo podía ser una fuente de placer, pero creían que este placer no debía ser el objetivo principal de las relaciones sexuales. En cambio,
El placer sexual debía estar subordinado al propósito natural de la procreación y controlado mediante el autocontrol y la moderación. Para los estoicos, vivir en armonía con la naturaleza era fundamental, y esto se extendía a la sexualidad. Consideraban que respetar el propósito natural de las cosas, incluida la sexualidad, era una forma de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. El sexo, cuando se practicaba de manera coherente con su propósito natural, era visto como una manifestación de esa armonía con la naturaleza. Aunque reconocían la función natural de la sexualidad, los estoicos insistían en que las personas debían ejercer autocontrol y tomar decisiones éticas en el ámbito sexual. Esto significaba que las relaciones sexuales debían ser conscientes, reflexivas y estar basadas en principios éticos. El placer sexual no debía convertirse en un objetivo egoísta que descuidara la virtud y la razón. En resumen, para los estoicos, el propósito natural de la sexualidad estaba enraizado en la procreación y la continuidad de la especie humana. Aunque reconocían el placer sexual, consideraban que este placer debía estar subordinado al propósito natural y regulado por la razón y la virtud. La armonía con la naturaleza y la reflexión ética eran aspectos centrales de su enfoque de la sexualidad como parte de su búsqueda de la autotrascendencia y la sabiduría. Fidelidad conyugal. La fidelidad en el matrimonio era un valor fundamental para los estoicos. Mantener relaciones sexuales dentro del contexto del matrimonio era considerado moralmente correcto, ya que contribuía a la estabilidad y la armonía en la sociedad. Las relaciones extramatrimoniales eran vistas como una violación de este principio. Los estoicos consideraban que la fidelidad dentro del matrimonio era esencial para vivir de acuerdo con la razón y la virtud, y aquí se desarrolla este concepto en mayor profundidad. Para los estoicos, la fidelidad conyugal era una manifestación de virtud y autocontrol. Creían que mantener relaciones sexuales exclusivamente dentro del contexto del matrimonio era coherente con la estructura natural de la sociedad y contribuía a la estabilidad y la armonía en la comunidad. La fidelidad era vista como un compromiso moral y ético con la pareja y la familia. Desde la perspectiva estoica, la fidelidad conyugal también se consideraba en armonía con la naturaleza. Los estoicos argumentaban que la monogamia reflejaba una forma de organización social que promovía la estabilidad y el bienestar de la comunidad. Esto estaba en línea con su idea de que vivir de acuerdo con la razón y la virtud implicaba vivir en conformidad con la naturaleza. La fidelidad conyugal requería un fuerte control de los deseos sexuales y un compromiso con la virtud y la razón. Los estoicos sostenían que ceder a las tentaciones de las relaciones extramatrimoniales era un signo de falta de autocontrol y debilitaba la capacidad de las personas para buscar la virtud y la autotrascendencia. Desde una perspectiva ética, la fidelidad conyugal también estaba vinculada al mantenimiento de la confianza en una relación. Los estoicos consideraban que la confianza mutua era esencial para el bienestar de una pareja y que las relaciones extramatrimoniales socavaban esa confianza. Los estoicos veían el matrimonio como un contrato moral y social. Creían que respetar la fidelidad conyugal era un deber moral y ético hacia la pareja y la sociedad en general. Violaciones de este contrato se consideraban contrarias a la virtud y la razón. En resumen, los estoicos consideraban que la fidelidad conyugal era una manifestación de virtud, autocontrol y respeto por la estructura social natural. Promovían la idea de que mantener relaciones sexuales exclusivamente dentro del matrimonio era una forma de vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la armonía con la naturaleza. La fidelidad conyugal era un elemento fundamental en su enfoque de la sexualidad como parte de su búsqueda de la autotrascendencia y la sabiduría. Control de los deseos. Los estoicos abogaban por el control de los deseos sexuales y la pasión. Creían que ceder a los impulsos sexuales sin restricción iba en contra de la razón y la autotrascendencia. La satisfacción de los deseos sexuales debía estar subordinada al control racional. A continuación, se explora en detalle este concepto. Para los estoicos, el autocontrol era una virtud fundamental. Creían que las personas debían ejercer un control consciente y racional sobre sus deseos y pasiones, incluyendo los deseos sexuales. Consideraban que el autocontrol era esencial para vivir una vida en armonía con la razón y la virtud, que eran pilares de su filosofía.
Los estoicos veían los impulsos sexuales desenfrenados como un obstáculo para la búsqueda de la sabiduría y la virtud. Creían que ceder a tales impulsos sin restricción iba en contra de la razón y la autotrascendencia. En lugar de permitir que los deseos sexuales dominaran su comportamiento, alentaban a las personas a resistirlos mediante el autocontrol. El autocontrol en el ámbito sexual requería una reflexión ética sobre las acciones y las decisiones relacionadas con la sexualidad. Las personas debían considerar cómo sus elecciones sexuales se alineaban con sus valores y principios éticos. Esto implicaba tomar decisiones basadas en la razón y la virtud en lugar de actuar impulsivamente. Para los estoicos, el exceso en la satisfacción de los deseos sexuales era considerado un vicio. Veían la indulgencia excesiva en el placer sexual como un obstáculo para la autotrascendencia y la sabiduría. El autocontrol era la clave para evitar caer en tales excesos y para vivir una vida virtuosa y equilibrada. Los estoicos enseñaban que los deseos sexuales debían estar subordinados a la razón y la virtud. Esto significaba que las personas debían ser capaces de controlar sus deseos y tomar decisiones que estuvieran en línea con sus objetivos éticos y filosóficos más amplios. La satisfacción de los deseos sexuales no debía convertirse en un fin en sí mismo, sino estar al servicio de una vida en conformidad con la razón y la virtud. En resumen, el autocontrol era un principio clave en la filosofía estoica en relación con la sexualidad. Los estoicos enfatizaban que el control de los deseos sexuales y la reflexión ética eran esenciales para vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Este enfoque tenía como objetivo ayudar a las personas a superar las pasiones y a buscar una vida virtuosa en armonía con la naturaleza y la razón. Subordinación a la virtud. En última instancia, la sexualidad debía estar subordinada a la virtud y la razón. Las decisiones relacionadas con el sexo debían basarse en la reflexión racional y en consideraciones éticas. El objetivo principal era vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza, donde la sexualidad desempeñaba un papel en la búsqueda de la autotrascendencia y la sabiduría. Esto significa que, según los estoicos, las decisiones y acciones relacionadas con la sexualidad deben estar guiadas por la reflexión racional y el compromiso con principios éticos. A continuación, se desarrolla este concepto. La subordinación de la sexualidad a la razón y la virtud implica que las personas deben considerar cuidadosamente sus acciones y elecciones sexuales desde un punto de vista ético. En lugar de ceder a los deseos sexuales de manera impulsiva o irracional, los estoicos alentaban la reflexión ética sobre si una acción o elección sexual era coherente con sus valores y principios morales. Los estoicos creían que la virtud era el bien supremo y que todas las decisiones y acciones debían ser evaluadas en función de su contribución a la virtud. En el contexto de la sexualidad, esto implicaba que las personas debían actuar de manera que promoviera la virtud en sí mismas y en sus relaciones con los demás. La castidad, la fidelidad conyugal y el respeto por los demás eran ejemplos de virtudes que debían guiar la conducta sexual. La subordinación de la sexualidad a la razón y la virtud también requería el control de los deseos sexuales. Los estoicos sostenían que ceder a los impulsos sexuales sin restricción iba en contra de la razón y la autotrascendencia. Por lo tanto, las personas debían ser capaces de ejercer autocontrol sobre sus deseos y tomar decisiones sexuales que estuvieran en línea con sus objetivos éticos y filosóficos. Los estoicos veían la subordinación de la sexualidad a la razón y la virtud como una forma de vivir en conformidad con la naturaleza y la razón. Consideraban que el ser humano estaba dotado de la capacidad de la razón y la autoconciencia, y que esto implicaba la responsabilidad de tomar decisiones sexuales fundamentadas en la reflexión y la ética en lugar de dejarse llevar por los impulsos. Para los estoicos, la subordinación de la sexualidad a la razón y la virtud era parte de su búsqueda de la autotrascendencia y la sabiduría. Creían que vivir de acuerdo con la razón y la virtud era el camino hacia una vida plena y significativa. Al poner la sexualidad en el contexto de esta búsqueda más amplia, veían la importancia de tomar decisiones sexuales conscientes y éticas como una parte esencial de su filosofía de vida. En resumen, la subordinación de la sexualidad a la razón y la virtud en la filosofía estoica implicaba que las acciones y elecciones sexuales debían estar alineadas con principios éticos y guiadas por la reflexión racional.
Este enfoque tenía como objetivo ayudar a las personas a vivir una vida en armonía con la naturaleza y la razón, en busca de la autotrascendencia y la sabiduría. Recuerda suscribirte, comentar y compartir el vídeo, así como activar la campana de notificaciones para ayudarnos a seguir subiendo vídeos como este. Un saludo a todos y hasta la próxima.